The state of Tennessee executed Byron Black. Black was sentenced to death for the 1988 murders of Angela Clay and her two young daughters, LaToya and Lakeisha, in Nashville. I witnessed today's execution firsthand, which was the state's second under the new death penalty protocol. El 5 de agosto de 2025 quedó marcado como una de las ejecuciones más perturbadoras en la historia de Tennessee. Ese día, Byron Black, tras casi 4 décadas en el corredor de la muerte, fue ejecutado mediante inyección letal. El estado de Tennessee ejecutó a Byron Black, condenado a muerte por los asesinatos de Angela Clay y sus dos hijas pequeñas, LaToya y Lakeisha, ocurridos en Nashville en 1988. Un hombre de 69 años con un dispositivo cardíaco, atado a una camilla, sufriendo de forma audible mientras los químicos recorrían su cuerpo. El Estado había ignorado los llamados a desactivar su desfibrilador, convirtiendo potencialmente su ejecución en una agonía prolongada. Pero lo que hace esta historia aún más compleja es esto. Los propios fiscales estaban enfrentados entre sí sobre si Black debía ser ejecutado. Algunos argumentaban que su discapacidad intelectual lo hacía inelegible para la pena de muerte. Esto es Criminal Tapes. No olvides darle like a este video, compartirlo y suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote estas historias. La ejecución de Byron Black representa mucho más que otro caso de pena capital. Es el desenlace de una de las batallas jurídicas más largas y divisivas en la historia de Tennessee, una que se extendió por casi 4 décadas. Lo que distinguió este caso no fue solo su duración, sino el extraordinario caos legal que generó. En un escenario casi sin precedentes, el propio fiscal del condado de Davidson, Glenn Funk, rompió filas con los fiscales estatales y declaró públicamente que Black no debía ser ejecutado debido a su discapacidad intelectual. Al mismo tiempo, el fiscal general de Tennessee luchó con todo para llevar a cabo la sentencia de muerte, creando un campo de batalla legal donde los abogados del gobierno estaban, en esencia, en guerra entre sí. El drama médico añadió otra capa de complejidad. El dispositivo cardíaco, implantado en Black, se convirtió en el centro de intensas disputas judiciales. Su equipo de defensa advertía que el desfibrilador podría causar un dolor insoportable durante el proceso de inyección letal. Los tribunales emitieron órdenes contradictorias sobre si desactivarlo, y al final, el dispositivo permaneció activo durante la ejecución. En el núcleo de todo esto persistían preguntas sobre la capacidad mental de Black, señalamientos de que su funcionamiento intelectual estaba muy por debajo del umbral requerido para ser elegible para la pena de muerte. Para entender cómo se llegó a este punto tan controvertido, hay que volver a una noche trágica en Nashville, en la primavera de 1988. Angela Clay tenía 29 años, y criaba sola a sus dos hijas después de separarse de su esposo Benny. LaToya tenía 9 años, Lakeisha 6, y Angela estaba saliendo con Byron Black, una relación que resultaría ser la peor decisión de su vida. Byron Black no era precisamente un hombre estable. 2 años antes de estos crímenes ya había dado señales de lo que era capaz. Durante una discusión con el esposo separado de Angela, Black sacó un arma y le disparó a Benny Clay en el hombro. Fue condenado por ese ataque y sentenciado a 2 años de prisión. Pero entonces el sistema cometió un error grave. Le concedieron libertad de trabajo. Podía salir durante el día y regresar por la noche. El 28 de marzo de 1988, se supo exactamente lo que podía salir mal con ese acuerdo. Angela y sus hijas pasaban una noche tranquila en su apartamento de la avenida Wade en Nashville. Pero Black había descubierto que Angela pensaba reconciliarse con su esposo. Eso fue suficiente para que perdiera el control. Usó su libertad de trabajo para presentarse esa noche en el apartamento. Lo que vino después fue brutal. Entró al cuarto principal donde Angela dormía. Le disparó una vez en la cabeza sin que ella pudiera reaccionar. Murió en minutos, completamente indefensa. Pero no se detuvo ahí. LaToya, de 9 años, también estaba en esa habitación. Black volvió el arma hacia la niña y le disparó en el cuello y el pecho desde apenas 1 metro de distancia. LaToya sufrió durante varios minutos antes de morir. Y después llegó lo que más cuesta procesar. Lakeisha, de 6 años, estaba en otro cuarto. La evidencia muestra que sabía que algo terrible estaba ocurriendo. Esa pequeña niña intentó defenderse de un hombre adulto armado. El equipo forense encontró heridas defensivas.
Lakeisha intentó protegerse. Black le disparó 2 veces, una en el pecho y otra en la pelvis, desde menos de 30 centímetros de distancia. Y no murió de inmediato. Esa niña de 6 años pasó entre 5 y 30 minutos desangrándose, sola, probablemente sin entender por qué le estaba pasando aquello. Los cuerpos no fueron descubiertos hasta el día siguiente, cuando la familia de Angela, preocupada por no tener noticias, fue a ver cómo estaban. Ahora bien, con un triple homicidio de esta magnitud, uno esperaría una cantidad considerable de evidencia física apuntando al asesino. Pero no fue así. Había poco que vinculara directamente a Black con la escena del crimen. Sin embargo, los investigadores tuvieron un golpe de suerte con una pieza clave: las balas. Cuando corrieron la balística de los proyectiles recuperados de las 3 víctimas, el resultado fue concluyente. Todas provenían de la misma arma que Black había usado 2 años antes para dispararle a Benny Clay, el mismo incidente que lo había llevado a prisión y le había dado acceso al programa de libertad de trabajo. Esa coincidencia balística fue, en la práctica, el fin del caso para Black. El 23 de abril de 1988, fue arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado. Para diciembre, los fiscales ya habían dejado claro que buscarían la pena de muerte. Ese crimen mantendría a Byron Black en el corredor de la muerte durante los siguientes 37 años. Cuando el juicio de Byron Black comenzó en febrero de 1989, él mantuvo su postura desde el principio: negación total. A pesar de la evidencia balística, insistía en su inocencia. Su defensa intentó construir una coartada y, en un momento que resultó casi inverosímil, Black llegó a afirmar que había sido él quien descubrió los cuerpos, tratando de presentarse como alguien que simplemente había llegado a la escena por casualidad. El jurado no le creyó. El 8 de marzo de 1989, emitió su veredicto: culpable de los 3 asesinatos. Y hay un detalle que no deja indiferente a nadie. Esa fecha era el cumpleaños número 7 de Lakeisha. Su padre, Benny Clay, dijo que el veredicto era el mejor regalo que su hija pequeña podría haber recibido. En la etapa de sentencia, el jurado acordó por unanimidad la pena de muerte por el asesinato de Lakeisha, pero no logró llegar a un acuerdo unánime respecto a Angela y LaToya. El juez Walter Kurtz sentenció a Black a muerte por el crimen de la niña de 6 años, y le impuso 2 cadenas perpetuas adicionales por los otros 2 asesinatos, más tiempo extra por cargos de allanamiento y uso ilegal de armas. Entonces comenzó lo que solo puede describirse como una maratón legal. Durante las 3 décadas siguientes, los abogados de Black presentaron apelación tras apelación. La Corte Suprema de Tennessee lo rechazó en 1991. El Tribunal de Apelaciones Penales hizo lo mismo en 1995, 1999 y 2005. Los tribunales federales dijeron que no en 2008, 2013 y 2017. Y en 2018, la Corte Suprema de los Estados Unidos cerró esa puerta definitivamente. Pero en 2022 ocurrió algo inesperado. Black presentó una nueva apelación alegando discapacidad intelectual, lo cual en sí mismo no era inusual. Lo inusual fue que el fiscal del condado de Davidson, Glenn Funk, estuvo de acuerdo con él. El mismo despacho que originalmente lo había procesado ahora argumentaba que Black no debía ser ejecutado debido a su discapacidad intelectual. Esto creó una situación sin precedentes. Los fiscales locales enfrentados al fiscal general del estado. Funk decía que se había cometido un error, que ese hombre no debía morir. Mientras tanto, la oficina del fiscal general avanzaba sin titubear hacia la ejecución. A pesar de ese respaldo fiscal extraordinario, los tribunales no cedieron. El juez Walter Kurtz, el mismo que lo había sentenciado originalmente, rechazó la apelación en marzo de 2022. El Tribunal de Apelaciones Penales de Tennessee lo confirmó en junio de 2023. La pandemia había provocado algunos retrasos, pero para 2025 Black había agotado todas sus opciones legales. Después de 37 años de apelaciones, mociones y maniobras jurídicas, el estado de Tennessee estaba listo para ejecutar su sentencia. Lo que vendría sería una de las ejecuciones más controvertidas en la memoria reciente. A medida que se acercaba la fecha del 5 de agosto, los abogados de Black hicieron un último movimiento que nadie anticipaba. Fueron a los tribunales por su marcapasos. Black tenía implantado en el pecho un cardiodesfibrilador,
un dispositivo diseñado para reiniciar su corazón si dejaba de latir. Su equipo legal argumentó que durante la inyección letal, ese aparato intentaría reactivar su corazón una y otra vez, prolongando su agonía de manera innecesaria. El 3 de julio presentaron una solicitud para que las autoridades penitenciarias desactivaran el dispositivo antes de la ejecución. Lo que siguió fue una ida y vuelta judicial que parecía no tener fin. El canciller de Nashville, Russell Perkins, ordenó primero que el dispositivo fuera desactivado, aunque aclaró que no tenía autoridad para detener la ejecución. 3 días después cambió su postura y dictaminó que el dispositivo debía apagarse en un hospital la mañana de la ejecución, no en la prisión. Pero entonces intervino la Corte Suprema de Tennessee y anuló la orden, argumentando que exigir la desactivación equivalía a retrasar la ejecución, algo fuera de la jurisdicción del tribunal inferior. La ejecución seguiría adelante con el dispositivo activo. El hospital local también se negó a intervenir. Y en todos los demás frentes, Black también se quedaba sin salidas. La Corte Suprema de Tennessee rechazó su solicitud de una nueva audiencia de competencia el 8 de julio. El 11 de julio, Black pidió clemencia al gobernador Bill Lee, su última oportunidad de evitar la ejecución. El 4 de agosto, un día antes de la fecha programada, Lee dijo que no. Horas después, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó su apelación final. Todo había terminado. Mientras se desarrollaba este drama legal, las familias de las víctimas dejaban muy claro cómo se sentían. Lynette Bell, hermana de Angela, estaba agotada de lo que calificaba como maniobras tácticas de la defensa para retrasar la justicia. La madre de Angela, Marie Bell, de 88 años, dijo que quería ver a Black ejecutado antes de morir, que ya había esperado demasiado. Incluso Benny Clay, el padre de las niñas, dijo que había perdonado a Black, pero que de todas formas pensaba presenciar la ejecución. El 5 de agosto llegó, y Black siguió la rutina habitual del corredor de la muerte. Esa mañana asistió a un servicio religioso en su celda. A las 4:45 de la madrugada se sentó frente a su última comida: pizza con champiñones y salchicha, algunas donas y helado de mantequilla con nuez pacana. Cuando lo llevaron en silla de ruedas a la cámara de ejecución de la institución de máxima seguridad de River Bend, era una sombra del hombre que había sido. Tenía 69 años y padecía demencia, daño cerebral, insuficiencia renal y problemas cardíacos. No quedaba nada del hombre violento que había matado a esa familia 37 años atrás. El protocolo de ejecución era el nuevo método de Tennessee. Un solo fármaco, pentobarbital, administrado por vía intravenosa. Black fue sujetado a la camilla, cubierto con una sábana, con las líneas de IV insertadas en los brazos. Los testigos esperaban detrás del vidrio, entre ellos miembros de la familia y su consejera espiritual, la reverenda Mónica Clay. Cuando se abrió la cortina alrededor de las 10:33 de la mañana, algo salió mal casi de inmediato. En menos de 2 minutos, Black mostraba señales visibles de angustia. Se le escuchaban suspiros profundos, respiración agitada, y repetidamente levantaba la cabeza de la camilla. Eso no debería ocurrir. El pentobarbital está diseñado para inducir inconsciencia de manera inmediata. Entonces llegó el momento que nadie que estuvo ahí olvidará. Black miró a la reverenda Clay y dijo: «Me está doliendo muchísimo». Ella intentó calmarlo. «Lo siento mucho. Solo escucha mi voz». Y comenzó a cantarle. El equipo de ejecución también enfrentaba problemas desde el principio. No encontraban venas accesibles en los brazos de Black, y según su abogada, había acumulación de sangre en el lado derecho. Les tomó cerca de 10 minutos insertar correctamente las líneas intravenosas. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras antes de iniciar el procedimiento, respondió simplemente: «No, señor». A las 10:43 de la mañana, aproximadamente 10 minutos después de iniciada la inyección, y tras haber expresado dolor en voz alta, Byron Black fue declarado muerto. Las reacciones que siguieron no podrían haber sido más distintas. Lynette Bell, hermana de Angela, no guardó silencio. En un comunicado agradeció a Dios que la ejecución finalmente hubiera ocurrido, y señaló que la familia de Black estaba viviendo ahora lo que la suya había soportado durante 37 años. Pero lo que más la marcó fue el silencio de Black. «No puedo decir que lo siento porque él nunca se disculpó. Nunca admitió lo que hizo.
Ni siquiera al final asumió responsabilidad por lo que había hecho. Bell también expresó su frustración ante las maniobras legales de último momento, a las que calificó como juegos tácticos diseñados para impedir la justicia. Del otro lado, la abogada de Black, Kelly Henry, estaba devastada. Había representado a Black durante 25 años y contuvo las lágrimas mientras condenaba lo que acababa de presenciar. Lo llamó un hombre gentil, frágil, con discapacidad intelectual, ejecutado simplemente porque el Estado podía hacerlo. Henry también señaló serias irregularidades en el proceso médico. El hecho de que Black pudiera levantar la cabeza varias veces y expresar dolor indicaba que el pentobarbital no estaba actuando como los expertos del Estado afirmaban. En sus palabras, Black había sido torturado. El contraste era brutal. Una familia encontrando cierre, mientras la otra veía en lo ocurrido una crueldad avalada por el Estado. La ejecución de Byron Black no resolvió nada. Si acaso, abrió nuevas preguntas que no tienen respuesta fácil. La más urgente, ¿debería ejecutarse a personas con discapacidad intelectual, especialmente cuando los propios fiscales locales se oponen a ello? Que el fiscal del condado de Davidson, Glenn Funk, haya declarado públicamente contra la ejecución mientras el fiscal general del estado la impulsaba, ha dejado a los expertos legales preguntándose cómo funciona un sistema en el que el gobierno no puede ponerse de acuerdo consigo mismo. Luego está el problema médico del desfibrilador. La abogada Kelly Henry no tiene intención de dejar el tema atrás. Planea examinar a fondo los resultados de la autopsia, los datos del electrocardiograma y toda la información que pueda extraerse del dispositivo. Quiere saber exactamente qué papel jugó en el sufrimiento de Black, y sus hallazgos podrían cambiar la forma en que Tennessee lleva a cabo las ejecuciones en el futuro. Este es el legado del caso Byron Black. Décadas de apelaciones, fiscales enfrentados entre sí, un dispositivo médico que nadie quiso desactivar, y una ejecución que nadie olvidará fácilmente. ¿Fue este el final correcto a 37 años de búsqueda de justicia por 3 asesinatos brutales? ¿O el Estado ejecutó a un hombre con discapacidad mental que nunca debió haber enfrentado la pena de muerte? ¿Debería la discapacidad intelectual ser un factor determinante para excluir a alguien de la pena capital? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir estas conversaciones sobre justicia y pena de muerte, suscríbete y activa las notificaciones.